Importador. Son aquellas empresas o personas cuya actividad principal es comprar en el exterior diferentes productos para revenderlos en su mercado local, bien sea a distribuidores, detallistas o clientes finales. Unas características de un importador son visión, iniciativa, liderazgo, creatividad y optimista. Sus funciones son asumir los riesgos y pagos del transporte de los bienes. Otro es el comprador debe hacer las reclamaciones que corresponden a la compañía de seguros en caso de pérdida o daño de los bienes. Dato interesante. Los productos de importación más importantes para México son gasolina con un 10.24%, automóviles con un 9.42%, circuitos integrados monolíticos digitales 8.94%, circuitos integrados monolíticos distintos a los digitales 6.8%. Exportador. Un exportador es aquel empresario o empresa que se dedica a vender sus productos y o servicios al extranjero, esto a cambio de una contraprestación. Características: visión, iniciativa, pasión, ambición, liderazgo, creatividad. Sus funciones son planificar, monitorear y el post-embarque. Dato interesante: Estados Unidos importa ginseng y consume más de 60 toneladas de esta raíz cada año. Agente aduanal. El agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. Las funciones de un agente aduanal van más allá de solo la importación y exportación de mercancías, puesto que su principal objetivo es brindar asesoría en comercio exterior, con información experta que ayuda a prevenir errores, reduzca tiempos y sobre todo costos, además de que se encarga de la documentación oficial, clasifica los bienes, determina las contribuciones, realiza el pago de los impuestos, coordina las partes, recopila la documentación de los pagos por cuenta del cliente y vigila el cumplimiento de las leyes. Dato curioso: un agente aduanal puede actuar hasta en 4 aduanas, es decir, en la aduana en la que se encuentra adscrito y hasta en 3 aduanas adicionales que le sean autorizadas. ¿Qué es una aduana? Una aduana es una entidad pública que tiene la misión de registrar los bienes importados y exportados a un país. Está presente en lugares estratégicos. Tiene la obligación de gestionar las operaciones de comercio exterior, tanto de entrada como de salida, y cobrar los impuestos fijados por la ley. Existen 3 tipos de aduanas. Aduanas marítimas. Existen 3 tipos de aduanas. Aduanas marítimas, que están ubicadas en puertos y controlan la entrada y salida de mercancías. Aduanas terrestres. Se encuentran ubicadas en las fronteras o al interior de la región y tienen la función de llevar un control y supervisión del tránsito de personas, carros particulares, camiones de carga, etc. Aduanas aéreas. Se encuentran localizadas en los aeropuertos. El transporte aéreo de mercancías es el más rápido, pero a su vez es el más costoso. Los objetivos de una aduana son la aplicación de determinados derechos de importación o exportación, evitar el fraude aduanero y luchar contra el contrabando, controlar la entrada de animales, alimentos, residuos tóxicos, etc. Dentro de lo que es la autoridad aduanal u oficial aduanero, se conoce como aquel funcionario de las dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal que ejerce su labor dentro de una agencia aduanal. La autoridad aduanal tiene la facultad para exigir y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia aduanera. El desempeño laboral de un personal de autoridad aduanero se identifica generalmente por velar del correcto pago de tributos, que las mercancías vayan siempre declaradas correctamente. Básicamente, la autoridad aduanal se encarga de que todo el control aduanero se lleve de manera correcta. Cabe mencionar que parte importante del desempeño y proceso laboral que se lleva a cabo en una aduana
Existe una gran relación entre las facultades de comprobación en materia de comercio exterior, pues prácticamente estas facultades otorgan los permisos, supervisan, verifican el cumplimiento de dichas obligaciones interiores en un proceso de exportación o importación. También es importante mencionar que para llevar a cabo un proceso de importación o exportación, el canal más importante de distribución es el medio de transporte internacional, que se clasifica en transporte marítimo, terrestre, aéreo, ferroviario y multimodal. Transporte marítimo, la empleada por los buques mercantes en su tráfico comercial. Ventajas y desventajas. Ventajas: capacidad de almacenaje, fletes competitivos, flexibilidad de materias transportables. Desventajas: la falta de accesibilidad de los puertos, la frecuencia de los trayectos, la escasa velocidad. ¿Sabías que los buques Transporte aéreo. El transporte aéreo es el servicio de trasladar de un lugar a otro cargamento mediante la utilización de aeronaves con fin lucrativo. Ventajas: rapidez y puntualidad, agilidad administrativa, amplia red de cobertura. Desventajas: restricción y limitaciones técnicas. Es un transporte caro y poca carga. Documentos para el transporte aéreo. Guía de aérea, contrato de transporte. Dato interesante: el sector de transportes aéreo mundial genera actualmente 65.5 millones de empleos y aporta 2.7 billones de dólares a la economía mundial. Transporte terrestre es el conjunto de los medios de transporte que operan mediante vehículos terrestres, o sea, vehículos que se desplazan sobre la superficie sólida de la Tierra. Ventajas: costo baratos, muy versátil, es muy flexible. Desventajas: capacidad limitada, distancia, contaminación. Documentación: carta de porte por carretera, específica según el tipo de transporte. Dato curioso: hay camiones que transportan explosivos líquidos inflamables, cargas difíciles o sobrepesos autorizados. Cuando hablamos de transporte ferroviario, nos referimos a un tipo de transporte terrestre guiado por una vía férrea, o sea, un canal predeterminado compuesto por un soporte material como rieles de acero. Dentro de sus ventajas podemos encontrar que el costo por kilogramo es muy bajo. Los viajes son sin congestionamientos y también permite manejar cargas muy grandes y muy pesadas. En sus desventajas encontramos que este medio es muy inflexible y puede ser afectado por medios meteorológicos. Este transporte no puede competir con el transporte terrestre ya que los clientes lo prefieren y el transporte terrestre es de puerta en puerta. Para este tipo de transporte ferroviario, el documento que se ocupa es la carta porte. En 1839 se inauguró la primera línea de tren interurbano entre Liverpool y Manchester. En Inglaterra y en los Estados Unidos, la primera red ferroviaria con líneas individuales entre Baltimore y Ohio. Desde entonces, las líneas de ferrocarril y sus versiones modernas, como las líneas de subterráneo, se han expandido y diversificado en numerosas regiones del planeta. El transporte multimodal es el movimiento de las unidades de carga por medio de una combinación de medios. Esta transferencia entre los métodos de transporte se da sin necesidad de apertura, minimizando la manipulación de la carga. Dentro de las ventajas se encuentra que la carga y descarga se da con mayor rapidez. También tiene menor probabilidad de robo y reducción de tiempos. Dentro de las desventajas se encuentra que los costos de infraestructura son altos comparados con otros. También existe la posibilidad de dañar las cargas, pues estas deben de estar en constante movimiento. Dentro de este tipo de transporte solo se ocupa un documento que es la Fiat Bill of Lading.